y empezamos. Entonces, el tema de la clase de hoy es eh, hablarles en particular de lo que es la quiralidad y alguna chapa por ahí que no hace algo puntual que les voy a comentar. Eh, y la chapa esta tiene que ver con un ejemplo más de lo que es la fenomenología de la ecuación de Dirac, o sea, cosas nuevas en la física que trae esta ecuación cuántico-relativista de Dirac. Y con esto terminaría lo que típicamente en una vida normal son los temas que entran en el primer cuatrimestre, en el primer parcial. ¿Sí? Y a partir de la clase que viene vamos a dar un ligero cambio de matiz, ¿no? De tema, vamos a lidiar sobre lo mismo, sobre las mismas cosas que estuvimos hablando, pero vamos a tratar de dar un enfoque un poco más profundo. O sea, a partir de la clase que viene vamos a tratar de empezar a construir una teoría desde primeros principios. Eh, a lo que me refiero es que vamos a tratar de construir un lagrangiano en el que vamos a tratar de poner todo lo que sabemos sobre cuántica relativista y construir una teoría que es lo que hoy conocemos como el modelo estándar, que es la teoría que describe la cuántica relativista a altas energías, bueno, en general, a altas energías también, los límites a bajas energías también se pueden calcular. Y vamos a hablar un poquito más sobre cosas, las interacciones fundamentales. Vamos a tratar de, con esa teoría, construir una explicación fundamental, desde primeros principios, sobre qué es el electromagnetismo, qué es la interacción débil, qué es la interacción fuerte, y vamos a ir machacando sobre cosas un poco más profundas y sutiles de esta teoría. Eso es lo que vamos a iniciar, el camino vamos a iniciar a partir de la semana que viene. ¿Sí? Entonces esta por ahí es la última clase de lo que tiene que ver con la ecuación, con cosas vinculadas a la ecuación de Dirac. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un breve repaso de lo que vimos la clase pasada, como de costumbre. Entonces, clase pasada les recuerdo que vimos el tema central de la clase pasada, es hablar un poquito sobre la covarianza de la ecuación de Dirac. ¿Sí? El tema central es que si uno quiere tener una ley universal, o sea, que la ecuación de Dirac sea universal en el sentido de que la forma funcional de esa ecuación sea invariante para todos los sistemas que estén relacionados por transformaciones de Lorentz. Que si uno quiere escribir la ecuación de Dirac acá, o en un sistema que se mueve a velocidad constante respecto de mí, o que sufre una rotación respecto de mi sistema, lo que queremos es que la ecuación de Dirac sea la misma expresión, ¿sí? Sea invariante entre sistemas que estén relacionados vía transformaciones de Lorentz. Y hablamos un poquitito de cuáles son esas transformaciones, estas lambda mu, y hablamos específicamente de qué pinta tienen esas transformaciones para un boost, para ir por una rotación. Entonces nos preguntamos muy bien, dada una transformación de Lorentz que cambia las coordenadas del espacio-tiempo, cómo es que transforman estos espinores de Dirac. Y lo que vimos es que estos espinores transforman dados por una función de esta lambda, una función S que depende de esta lambda. ¿Sí? Y lo que vimos es que para que la ecuación de Dirac sea invariante entre transformaciones de Lorentz, esta S de lambda debe satisfacer esta ecuación, ¿sí? Que está escrita acá. Lambda mu nu gamma nu es ensanguchar a la gamma nu entre S y S a la menos 1. ¿Sí? O sea, la S tiene que ser tal que satisfaga, dada una lambda, que satisfaga esta igualdad. ¿Sí? Y lo que hicimos fue, a mano, no a fuerza bruta, sino utilizando las cosas que nosotros ya sabíamos de las soluciones de la ecuación de Dirac, encontramos potenciales candidatos a quienes son estas lambdas para algunas transformaciones, para boosts y para rotaciones. ¿Sí? Después lo que hicimos fue verificar que esas propuestas satisfagan esta ecuación de acá arriba, ¿sí? Y efectivamente lo que vimos es que esas versiones de S de lambda para un boost y para una rotación satisfacían efectivamente
esa relación. Otra cosa que vimos es que algunas relaciones... Gracias, hija. Gracias. Mi hija me da maní con chocolate. Toma, gordita. Toma, Carmen. Gracias, preciosa. Bueno, otra cosa que vimos es que utilizando esas S de lambda pudimos demostrar que J-mu es lo que llamamos la corriente de Dirac. Cuando vimos la ecuación de Dirac, la primera vez que vimos la ecuación de Dirac, vimos que satisface una ecuación de continuidad. Esa ecuación de continuidad era B mu J mu igual a 0. Y a esa J mu le llamamos la corriente de Dirac. Lo que demostramos la clase pasada es que esa corriente de Dirac es una cuadricorriente, que es un cuadrivector, y definimos que es un cuadrivector. Un cuadrivector es un objeto que transforma de la misma manera que transforman las coordenadas ante una transformación de Lorentz dada por esta lambda. ¿Sí? Bien, y en particular también vimos quién es la S de lambda para una transformación de paridad. Y lo que vimos es que, asombrosamente o de manera interesante, es algo que ya conocemos, que es la gamma cero. La gamma cero es la S de lambda que hace una transformación de paridad. ¿Sí? Eso, ya desde el punto de vista conceptual, lo que vimos en la clase pasada es bastante poco en cantidad, pero muy valioso en profundidad. Vimos algunas cuentas, por eso me pareció útil la clase pasada para perderle no sé, para enamorarse un poquito de cómo son estas gamas y sus propiedades, hacer alguna cuenta, pero el contenido principal es lo que acabamos de discutir. ¿Sí? Muy bien. Antes de avanzar con qué es la helicidad y la quiralidad, que es el tema de la clase de hoy, vamos a hablar un poquito sobre qué es el vector velocidad, porque el operador velocidad, por dos motivos. Uno, porque tiene que ver, nos va a ser útil para, cuando hablemos de helicidad y quiralidad, nos van a interesar las soluciones del Hamiltoniano de Dirac para partículas sin masa. ¿Sí? Y vamos a ver que ahí, si una partícula no tiene masa, en la ecuación de Dirac pasa algo interesante con la velocidad. En particular, una partícula sin masa, vamos a ver en un par de slides, que tiene que viajar a la velocidad de la luz. ¿Sí? Es un caso particular. ¿Sí? Entonces, ese es un motivo por el cual le voy a dedicar un par de slides a hablar sobre algo que tiene que ver con el operador velocidad y que asuste un poco más el nombre en el slide que sigue. El otro motivo por el cual le voy a hablar en estos dos próximos slides de esto es porque es un ejemplo de de un fenómeno físico nuevo que surge como consecuencia de la ecuación de Dirac, que si uno ve las cosas con la ecuación de Schrödinger, estos fenómenos no aparecen. ¿Sí? Entonces, calculemos el operador velocidad. La velocidad es la derivada en el tiempo de la posición, ¿no? Entonces, supongamos que tengo una componente de la posición, la componente késima de la posición, o sea, x sub k es x, y o z, ¿sí? X punto es la velocidad, ¿no? Y la velocidad entonces es la derivada temporal de la posición. Y la derivada temporal es simplemente calcular el conmutador con el hamiltoniano, porque el hamiltoniano era el operador derivada temporal. ¿Sí? Entonces pensemos en el hamiltoniano de Dirac. O sea, si yo pongo el hamiltoniano de Dirac acá y calculo el conmutador, lo que me interesa entonces es el conmutador de alfa por P, o sea, alfa JPJ es alfa 1P1 más alfa 2P2 más alfa 3P3 con X sub K. La derivada temporal de X sub K es entonces calcular este conmutador. Ahora, como el conmutador de P con X es menos I/h barra, el conmutador de PX con Y es 0, ¿sí? Entonces, de estas tres componentes, alfa JPJ, solo sobrevive alfa K. ¿Sí? Nada, eso. Entonces, la derivada temporal de la posición, o sea, la velocidad, es C por alfa K, donde este alfa son las matrices esas que aparecían en el hamiltoniano de Dirac. ¿Sí? Es decir que alfa mide la velocidad de una partícula libre en unidades de C, ¿no? O sea, la velocidad
es c por alfa, o sea que alfa es en unidades de c, cuál es la velocidad de una partícula libre, porque pusimos el hamiltoniano de Dirac libre. ¿Sí? Recuerden que alfa k eran matrices que ustedes ya conocen, y tienen autovalores más y menos 1 para una partícula sin masa. ¿Sí? O sea que si tiene autovalores más y menos 1 para una partícula sin masa, significa que una partícula no masiva va a la velocidad de la luz. ¿Sí? Otra cosa interesante es que las componentes de alfa, o sea, alfa, ¿cómo lo escribe? Alfa k y alfa j, no conmutan, porque recuerden que las alfas no conmutaban entre sí. ¿Sí? Entonces, si no conmutan, significa que uno no puede determinar de manera simultánea esas dos componentes de la velocidad, porque hay una relación de incerteza por el principio de incertidumbre de Heisenberg. Entonces, si esos operadores no conmutan, no puedo tener una medición simultánea de esas dos magnitudes. ¿No? Y eso es medio sorprendente, porque para una partícula libre que yo no le pueda medir de manera simultánea la velocidad en X y la velocidad en Y es como medio sorprendente. ¿Sí? Una cosa que pueden demostrar muy fácilmente es que las soluciones para una partícula libre son autoestados de P, pero no son autoestados de alfa. Y eso lo pueden ver calculando el conmutador de H con alfa. Si se calcula en el conmutador de H con alfa, ese conmutador para una partícula con masa no es nulo. ¿Sí? Significa que para partículas que tienen masa, si alfa, que no conmuta con H, y alfa es el operador de velocidad, no puedo hacer una medición simultánea de la energía y la velocidad de una partícula. Para una partícula libre. ¿Sí? Y esto no sé, es muy sorprendente, ¿no? Que para una partícula libre la energía es constante, pero la velocidad no, y que uno no pueda medir de manera simultánea esas dos magnitudes, es una cosa para mí asombrosa. A este fenómeno se lo llama Sitter, yo no sé alemán, es una palabra alemana, se llama Sitter-Bewegung, que significa fluctuaciones alrededor de ¿qué significaba? Significa jittery, son oscilaciones en torno a una posición de equilibrio. Y tiene que ver con, desde el punto de vista conceptual, con el hecho de interpretar qué es una trayectoria. Recuerden que en mecánica clásica la teoría es completamente determinista, ¿no? Si uno conoce las condiciones iniciales de un problema, después lo evoluciona y chao. No hay tutía, la trayectoria está completamente definida. En cuántica no relativista, el principio de incertidumbre, eso nos da un cierto margen de incerteza, ¿no? Porque uno no puede determinar una trayectoria, o sea, la posición y la velocidad, con incerteza nula. ¿No? Ahí el principio de incertidumbre me da cierto margen a que la evolución de una trayectoria va a ser una especie de banda en el espacio-tiempo. ¿Sí? Mientras que acá pasa algo más loco y lo vamos a describir en el slide que viene. A ver, entonces. Pero ¿qué poder de síntesis estos alemanes? Sí, los alemanes. Muy bien. Entonces, simplemente por una cuestión de completitud y no dejarlos en bolas, les voy a contar muy brevemente qué es la idea de este Sitter-Bewegung. Entonces, de la misma manera que en el slide anterior calculamos la velocidad, uno podría preguntarse cuál es la aceleración, ¿no? La aceleración es la derivada temporal de la velocidad. O sea, tendría que calcular el conmutador entre h y la velocidad. Eso me va a dar la aceleración. Si hacen esa cuenta, les da este bichito de acá. ¿Sí? Ahora, esto no es cero, ¿no? O sea que la aceleración para una partícula libre no es nula. Y eso es consecuencia del hamiltoniano de Dirac, ¿no? Y no sé si a ustedes les parece, pero esto a mí me sigue rompiendo la cabeza. ¿Cómo puede ser? Estamos viendo una partícula libre, la velocidad no es una constante de movimiento, la aceleración no es cero, ¿no? Para una partícula libre son todas cosas que patean el tablero de lo que uno piensa, ¿no? Ahora, el hamiltoniano y el momento sí son constantes de movimiento en el hamiltoniano de Dirac,
entonces uno puede integrar esta ecuación, ¿sí? Integrar la ecuación de arriba y obtener quién es alfa de t. ¿Sí? Entonces, si ustedes integran, llegan a esa expresión que está ahí, háganlo ustedes, no quiero entrar en detalles en cómo se hacen las cuentas, es un buen ejercicio. El último término es algo que uno espera, que la velocidad sea constante y que escalee con las variables del problema. Pero fíjense que la velocidad, recuerden que alfa era la velocidad en unidades de c, ¿sí? Y me queda un término constante, el último, pero después un término que viene con una exponencial compleja. Y esto es una oscilación, significa que la velocidad es constante y alrededor de esa constante la velocidad oscila. O sea, la velocidad no es constante, pero es una oscilación montada sobre una velocidad constante. Y eso es medio sorprendente, eso es completamente antiintuitivo, al menos para mí. Si uno integra la ecuación de la velocidad, si uno integra la ecuación de alfa, integrada en el tiempo, uno... ¿Qué? Tengo sangre en la boca. Salió el... Ahí se te está por caer un diente, qué impresión. Perdón. Entonces, si uno vuelve a integrar, uno obtiene la expresión para la posición en función del tiempo. ¿Sí? Y tiene, fíjense, bueno, si uno integra, lo pueden hacer ustedes, llega a esta expresión, donde los primeros dos términos, este primer término es una constante, este es una constante por t, y esto es lo que uno esperaría, que la posición en función del tiempo por una partícula libre sea un MRU, una función lineal del tiempo. Pero aparece todo este tercer término, que es una gran constante por una exponencial compleja. O sea, esta es una solución ondulatoria. ¿Sí? Entonces, a lo que acabamos de obtener es agarrar el hamiltoniano de Dirac directamente, preguntarse quién es la velocidad, quién es la aceleración, quién es la posición por una partícula libre. Obtenemos que la trayectoria es una trayectoria lineal en el tiempo, pero montado una oscilación. Esa oscilación tiene una frecuencia dada por quién es el exponente de esta función exponencial compleja, y es muy chiquitita, ¿no? O sea, tiene una frecuencia que es del orden de 10 a la menos 11 centímetros. Esta C y esta M tendrían que estar juntas. Es del orden de 10 a la menos 11 centímetros. Y esto tiene consecuencias medibles. Si husmean un poco, se van a dar cuenta que hay un término de Darwin, se llama término de Darwin en el potencial del átomo de hidrógeno, y tiene que ver con este fenómeno. O sea, estas cosas que acabamos de mencionar acá son cosas que uno puede medir en ciertos experimentos. Y lo que nos hace pensar, entonces, si lo piensan un instante, las cuentas que hicimos en 2 slides son agarrar el hamiltoniano de Dirac, ¿sí?, por una partícula libre, y preguntarse cómo es la trayectoria, cómo es la evolución temporal de esa partícula. Y lo que nos da es que es un MRU, que es lo que uno esperaría, ¿sí?, pero con una oscilación en torno a eso. ¿Sí? Y eso es lo que hace que la velocidad no sea constante, o sea, si la posición va cambiando en función del tiempo de manera oscilatoria, es porque la velocidad está haciendo eso, y para que la velocidad haga eso tiene que estar acelerado, o sea, la aceleración no es nula. Y el origen de todo esto es harina de otro costal, es un tema en el que podríamos verlo, pero me parece que no aporta tanto como otras cosas. Tiene que ver con el hecho de que cuando en la ecuación de Dirac uno quiere representar esto, tiene que considerar un paquete de ondas, ¿no? De la misma manera que en cuántica, una onda no representa una partícula, ¿sí?, que para confinar en el espacio y darle bola al principio de incertidumbre uno tiene que generar un paquete de ondas. Para generar un paquete de ondas uno tiene que usar todas las autofunciones del hamiltoniano. Y en las soluciones de Dirac uno tiene soluciones con energía positiva y con energía negativa. Y cuando genera un paquete de ondas con todo ese espectro, ¿sí?, y calcula el valor medio de algo, como por ejemplo el valor medio de la velocidad, ¿sí?, tiene que hacer un bracket del operador velocidad y entonces, con todas las funciones de onda. Entonces va a haber términos que tienen que ver con las soluciones de energía positiva al cuadrado, soluciones con términos que tienen que ver con la solución de energía negativa por el otro, y términos de interferencia entre la solución de energía positiva y negativa.
los términos de interferencia son los que generan esta oscilación. ¿Sí? Y bueno, me estoy yendo ya demasiado de mambo, así que vamos a ver algunas dudas. ¿Por qué sería? Bueno, las cuentas, para tener más o menos una imagen mental, es como un auto. Ok, resumo la pregunta de Nicolás. Llegué tarde y estoy un slide atrás. Sí, las cuentas, háganlas ustedes. Nada, porque me va a llevar 10 minutos ver esto en detalle. Nicolás preguntó qué sería h a la menos 1. Unos, Solamente. h a la menos 1 es 1 sobre la energía directamente, porque son constantes, ¿no? O sea, h y p son constantes, es 1 sobre la energía. ¿Son operadores o...? No, es la constante, es el valor constante que toma la energía. Tanto P como H en estas ecuaciones son constantes de movimiento. Y H a la menos 1 es 1 sobre la energía. Bien, avanzamos un cachito. Entonces, esto que les acabo de comentar es un paréntesis que muestra otra vez cosas interesantes, sorprendentes, que tiene la física cuando uno incorpora la relatividad especial a la mecánica cuántica, ¿no? Fíjense que para una partícula libre, de repente, la trayectoria, la velocidad no es constante, está acelerada, son cosas súper antiintuitivas y surgen de hacer una breve cuenta con el hamiltoniano de Dirac. Y por otro lado, sabemos entonces que alfa es un operador que nos da la velocidad, ¿sí? Entonces, vamos a hablar en particular, de acá hasta el fin de la clase de hoy, vamos a hablar sobre qué le pasa a las partículas que no tienen masa, ¿sí? En el hamiltoniano de Dirac, recuerden que hay un término de masa. Vamos a ver qué pasa en el caso de que no sea así. Carmen, perdón, un segundo, le reviento a mi hija y vuelvo. Bueno, entonces vamos a hablar sobre partículas que no tienen masa, que es un caso particular en la ecuación de Dirac, ¿sí? Entonces recordemos, cuando vimos la ecuación de Dirac, en el caso general, el objeto que describe la ecuación de Dirac es una partícula con o sin masa, un particular con masa, ¿sí? Si uno quisiese ver qué le pasa a una partícula sin masa, uno puede agarrar el hamiltoniano de Dirac, o el problema que sea, y tomar el límite de esa masa tendiendo a cero, ¿sí? Vamos a ver que el resultado es interesante, que vale la pena estudiarlo aparte, y pensemos entonces por qué. Porque una partícula sin masa es una cosa particular, una cosa especial. Como vimos en los slides anteriores, alfa es el operador velocidad, y solo para el caso en que la masa sea cero, alfa conmuta con el hamiltoniano. Eso es una cuenta que pueden hacer ustedes fácilmente. Entonces, en ese caso, para una partícula sin masa, toda la energía es impulso, ¿sí? O sea, la energía tiene una parte cinética y una parte de la masa en reposo. Si esa partícula no tiene masa, entonces toda la energía es energía cinética, ¿sí? Y en ese caso, la velocidad de esa partícula es la velocidad de la luz. Entonces, una partícula con masa nula, va a la velocidad de la luz. Y va a la velocidad de luz en cualquier sistema de referencia, ¿no? Porque esa es la idea de la relatividad especial. O sea que no hay manera de que yo haga un boost para poner esa partícula en reposo. Si una partícula no tiene masa, va a la velocidad de luz en todo sistema de referencia. Entonces, para ver qué le pasa a estas partículas que son interesantes en sí, partículas que no tengan masa, en vez de tomar límites de cosas que nosotros ya vimos, vamos a empezar de nuevo, vamos a construir el hamiltoniano de Dirac especialmente para estas partículas y empezar de ahí, ¿sí? Y les comento que los únicos fermiones no masivos que existen en la naturaleza son los neutrinos, ¿sí? De todas las partículas fundamentales que hay algunas que son bosones, partículas de spin entero, y otras son fermiones, partículas de spin un medio en particular. Bueno, de todos los fermiones que existen, de todos los fermiones fundamentales que existen, los neutrinos son los únicos que no tienen masa, ¿sí? El electrón, el muón, los quarks, todos los demás sí tienen masa. Y vamos a ver al final del curso que en realidad los neutrinos
tienen masa, pero es extremadamente pequeña. O sea, los efectos prácticos es como si no tuviesen masa. Y a los efectos de lo que vamos a discutir hoy son partículas sin masa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la ecuación de Dirac en el caso general, ya la vimos 300 veces, es esta ecuación de acá arriba, tiene un término cinético, es alfa por P, y un término de masa, que es beta mc cuadrado. Donde alfa y beta tenían que ser objetos con ciertas características. Y vimos que para que este hamiltoniano satisfaga la relación de dispersión relativista, alfa y beta tenían que ser matrices hermíticas de cuadrado igual a la identidad, tienen ciertas relaciones de anticonmutación, y para satisfacer todos esos requisitos, tanto alfa como beta, tenían que ser matrices de dimensión 4, tenían que ser matrices de 4×4. Eso en el caso general. Ahora, si una partícula no tiene masa, este último término, beta mc cuadrado, lo puedo tirar a la basura, es 0. ¿Sí? Entonces el hamiltoniano, para este caso especial de partículas no masivas, solo tiene este término cinético. ¿Sí? Y me alcanza para satisfacer la relación de dispersión relativista, no necesito irme a matrices de 4×4, me alcanzan con matrices de 2×2, hermíticas, de cuadrado 1, ¿sí? Con ciertas reglas de conmutación. Y esas matrices en particular son las matrices de Pauli. ¿Sí? Quiere decir que para partículas sin masa, el hamiltoniano de Dirac lo puedo escribir en términos de matrices alfa, que son las matrices de Pauli. ¿Sí? Y entonces ahí tengo una posibilidad de elegir. Podría decir que las alfas son las matrices de Pauli, o que alfas son menos las matrices de Pauli, y en ambos casos se satisface que E cuadrado es igual a P cuadrado, que es la relación de dispersión relativista para una partícula sin masa. ¿Sí? Las soluciones para cada uno de estos casos las voy a llamar Xi y Phi. O sea, Xi son las soluciones si yo elijo alfa igual a menos las matrices de Pauli, y phi van a ser las soluciones de la ecuación de Dirac para el caso que elija a las alfa como las matrices de Pauli. ¿Sí? Entonces, si elijo a alfa como menos las matrices de Pauli, entonces el hamiltoniano de Dirac se transforma en la energía por esta Xi es igual a menos sigma, estoy eligiendo menos la matriz de Pauli, por P, por la misma autofunción. ¿Sí? Si hubiera hecho la otra elección, o sea, si hubiera dicho, bueno, en vez de menos sigma, elijo más sigma para la alfa. ¿Sí? Entonces la ecuación del hamiltoniano de Dirac es esta que está acá con el signo cambiado. ¿Está bien? Ambas expresiones, ¿sí? Ambas ecuaciones satisfacen la relación de dispersión E cuadrado igual a P cuadrado. O sea, estamos bien. Es una ecuación cuántico relativista como queríamos, para una partícula sin masa. Y cada una de ellas tiene soluciones, como otra vez, como la energía tiene una ecuación cuadrática, tenemos soluciones con energía positiva y con energía negativa. ¿Sí? Significa que tengo dos posibles conjuntos de soluciones que los dos satisfacen los mismos requisitos, ¿sí? Y esos dos conjuntos de soluciones son completamente ortogonales. O sea, las phies y las xi son autofunciones distintas, pero que satisfacen las mismas condiciones. ¿Sí? Entonces es como que para partículas sin masa el problema se simplifica un poco más, y en principio pareciese ser que tengo como dos universos paralelos, tengo dos posibilidades para elegir cómo describir las cosas, ¿no? Siendo que el universo es uno solo. Entonces, ahora que tenemos estas dos opciones para asociar a una partícula sin masa, esto nos presenta el problema, un problema central en lo que vamos a ver, que tiene que ver que la elección que yo haga, que yo tengo que tomar una elección porque hay una violación de la simetría de paridad, y esto vamos a hablarlo durante los slides que siguen con un poco más de precisión, pero se los voy adelantando ahora. Recuerden que una operación de paridad es aquella en la que la coordenada temporal queda inmutable y la coordenada espacial la invertimos de signo. ¿Sí? O sea que la parte espacial cambia de x a menos x.
Nos supongamos una partícula sin masa, un neutrino, ¿sí? Con energía positiva, ¿sí? Recuerden que la energía es todo momento, ¿no? No hay una componente de masa. Entonces, E es el módulo de P. Y supongamos que de estas dos elecciones, de esta Xi y de esta Phi, elijo la primera. O sea, elijo esta descripción. La descripción donde el hamiltoniano de Dirac lo escribo en términos de menos las matrices de Pauli, que es una de las posibilidades que tenía. Entonces, si hago selección, si yo despejo, ¿sí? Esta autofunción es proporcional a sí misma, y esta constante de proporcionalidad es menos sigma P sobre P, sobre el módulo de P. ¿Sí? Que si se fijan, esto es sigma P, el operador o el vector P dividido módulo de P es el versor P. O sea que esta es la proyección de sigma en la dirección de movimiento. Y sigma era el spin. O sea, esto es la helicidad, lo que habíamos definido como helicidad, la proyección del spin en la dirección de movimiento. Pues sigma es proporcional al operador de spin. Producto escalar con P versor, P vector dividido módulo de P es P versor, eso significa la proyección del spin en la dirección de movimiento. Y eso es lo que hemos definido como la helicidad. ¿Sí? Y que aparezca el signo menos significa que esta autofunción tiene autovalor -1 de helicidad. ¿Sí? O sea que tiene helicidad negativa, y la tiene siempre, con esa elección particular. Si yo elijo esta manera de representar la ecuación de Dirac, o sea, si elegía la alfa como menos sigma, la helicidad de estas partículas es negativa. ¿Sí? O sea que ese neutrino tendría helicidad negativa siempre, ¿no? Es un autoestado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si miro una solución con energía negativa ahora? O sea, recién hicimos las cuentas, observamos qué pasa para una partícula con energía positiva. ¿Qué pasa con una partícula con energía negativa? Corresponde a lo mismo de pensar una antipartícula con energía positiva. Recuerden que las soluciones de energía negativa las asociamos con antipartículas. ¿Sí? Entonces, si ahora estoy viendo soluciones con energía negativa, ahora la helicidad de esta partícula es positiva. ¿Sí? Y recuerden entonces que soluciones con energía negativa las asociamos con antipartículas. O sea, lo que estamos diciendo es que en el caso de una partícula que si elegimos a alfa como menos sigma, o sea, si agarro una elección de las dos que tenía, las partículas tienen helicidad negativa y las antipartículas tienen helicidad positiva. ¿Sí? Para no decir helicidad positiva, helicidad negativa, son dos palabras largas, voy a decir la palabra left para definir helicidad negativa. O sea, cualquier partícula que tenga helicidad negativa, voy a decir que es una partícula left. Y una partícula con helicidad positiva, le voy a llamar una partícula right. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que si elegimos una de estas dos posibilidades que tenemos, todas las partículas serían left y sus antipartículas serían right. Y si hacen la cuenta inversa, si en vez de elegir Xi eligen la Phi, o sea, si eligen la otra posibilidad que teníamos, pasa lo opuesto. Las partículas serían todas right y sus antipartículas serían todas left. ¿Sí? Avancemos un cachito. Imaginemos una reflexión especular. ¿Sí? Parece que es más claro hablar de un espejo que una transformación de paridad. Entonces, supongamos lo siguiente. Concentremos en este dibujito y pensemos que tengo una partícula que se está moviendo en dirección hacia el espejo, ¿no? Que tengo un espejo, este dibujito azul es mi manera de dibujar a lo Picasso, esto es un espejo, y esta línea que va hacia el espejo representa la trayectoria de una partícula que va en la dirección del espejo. ¿Sí? La imagen especular, o sea, lo que yo vería dentro del espejo, si una partícula va hacia un espejo, lo que yo veo en el espejo es que una partícula viene. Es la imagen especular. ¿Sí? Ahora, supongamos que esta partícula es una partícula left. O sea, una partícula cuyo spin
está orientado en la dirección contraria a la dirección de movimiento. ¿Sí? Y la helicidad left, recuerden que la helicidad es la proyección del spin en la dirección de movimiento. Si esa proyección es negativa, significa que el spin tiene dirección contraria a la dirección de movimiento. Y el spin lo represento con esta flechita verde. Entonces, si esta flechita verde es contraria a la dirección de movimiento, lo que digo es que esta es una partícula left. ¿Sí? Tiene la helicidad negativa. Ahora, el spin de una partícula no cambia ante una transformación de paridad, porque la transformación de paridad lo que hace es cambiar las coordenadas espaciales. Pero el spin es un grado de libertad interno, no es algo que uno mide en el espacio tridimensional. O sea que una transformación de paridad, que es una reflexión especular, cambia las coordenadas espaciales. Entonces lo que va hacia un lado yo lo veo como que se viene, pero el spin vive en otro espacio. ¿Sí? Entonces el spin ante una transformación de paridad no cambia. Entonces la flechita verde, si apuntaba en un sentido, acá apunta en el mismo sentido. ¿Sí? Ahora, si miran la imagen especular, esta partícula que viene hacia mí y tiene el spin apuntando en la misma dirección de movimiento, esta es una partícula right. Lo que significa es que la imagen especular de una partícula left es una partícula right. Y la imagen especular es una transformación de paridad. O sea que si yo una partícula left le hago una transformación de paridad, se vuelve right. ¿Sí? En la naturaleza, en casi todo lo que ustedes vieron, la naturaleza es invariante ante una transformación de paridad. Significa que si yo tengo un caballo que va corriendo hacia un lado, en la naturaleza también puede ocurrir que ese caballo camine para el otro. O si yo tengo una masa en un cierto potencial y se mueve hacia arriba el potencial, también puede ir hacia abajo del potencial. O sea, la imagen o sea, que sube una cuesta en potencial, también puede subir otra cuesta en potencial. O sea, la imagen especular de todos los procesos físicos que ustedes vieron, en general, satisfacen, la naturaleza admite las transformaciones de paridad, el proceso de paridad de eso mismo. ¿Sí? Lo interesante de por qué hincho un poco con esto es que, en particular, en la naturaleza, los neutrinos que se observan en todos los experimentos son todos left. O sea, no hay nunca nadie vio ni pudo generar un neutrino que sea right. O sea, estas partículas no masivas son todas left. O sea, tienen helicidad negativa. ¿Sí? Y eso significa que parece ser que a la naturaleza no le gusta transformar vía paridad, o sea, hacer una reflexión especular de esa partícula, porque la reflexión especular, lo que acabamos de ver, es que de una partícula left, la reflexión especular da una partícula right. O sea que si uno hace una transformación de paridad, todo lo que es left se vuelve right. Y eso pareciese ser que en la naturaleza todo satisface una transformación de paridad, salvo esto. ¿Sí? Porque los neutrinos que observamos son todos left. Y sobre esto vamos a ahondar en clases sucesivas. Dentro de un par de semanas vamos a volver sobre esto mismo en detalle. De hecho, que los neutrinos tengan masa implica que los neutrinos right tienen que existir. Todo lo que estamos discutiendo en la clase de hoy es para neutrinos sin masa. ¿Sí? Ahora, y entonces los neutrinos son todos left. Si los neutrinos tuviesen masa, uno podría hacer un boost y cambiarle la dirección de movimiento eventualmente, y podrían llegar a ser right, pero la realidad, no sé la respuesta, Eric, me preguntas, no sé la respuesta a tu pregunta, es una pregunta difícil de responder, pero la realidad es que en todos los experimentos que se han hecho hasta el día de hoy, todos los neutrinos que se observaron son todos left. Y los neutrinos tienen masa, con lo cual, por eso no sé responder a tu pregunta en este momento. Déjamelo pensar. Pero la realidad concreta, el mensaje que quiero que se lleven es que experimentalmente todos los neutrinos son left, y eso lo que nos está diciendo es que la naturaleza que los neutrinos violan paridad. Porque si no violaran paridad, entonces tendría que existir en la naturaleza su imagen especular, y entonces para un neutrino left tendría que corresponderle un neutrino right, y eso no ocurre. ¿Sí? Y claro,
Y como los neutrinos son todos left, sus antipartículas, o sea, los antineutrinos son todos right. Exactamente. Nunca nadie vio un antineutrino left, ¿sí? En función de lo que vimos en la anterior. Bien, avanzamos un cacho entonces. Vamos a definir lo que es la quiralidad, ¿sí? Uno puede definir este operador que voy a llamar gamma 5, y lo voy a llamar el operador quiralidad, y es simplemente el producto de todas las gamas. Gamma 0 por gamma 1 por gamma 2 por gamma 3, todo multiplicado, a eso lo llamo gamma 5, ¿sí? Lo defino gamma 5 de esta manera. Si hacen esta cuenta del producto de estas 4 gamas, gamma 5 es esta matriz, ¿sí? Y como gamma 5 es esta matriz, ustedes pueden verificar qué propiedades tiene respecto de las gamma mus y respecto de sí misma. Entonces, este operador gamma 5, esta matriz gamma 5, anticonmuta con las gamma mus, es autoadjunta, creo que es, ¿no? Gamma 5 dagas es gamma 5 y gamma 5 cuadrado es la identidad. Son propiedades que tienen las gamas. Y lo pueden verificar ustedes simplemente haciendo estas cuentas. Este operador gamma 5, una cosa interesante es que para una partícula sin masa, el hamiltoniano de Dirac, recuerden que era proporcional a alfa por p. El término beta m no está, ¿no? Entonces, si escriben alfa por p, recuerden que las alfa eran matrices, que eran funciones de las matrices de Pauli. Entonces, el hamiltoniano para una partícula sin masa tiene esta pinta de acá, ¿sí? Y ustedes pueden verificar que H por gamma 5, o sea que esta matriz de 4×4 por esta matriz de 4×4, conmuta, ¿sí? Y si hacen la cuenta, eso no es ni más ni menos que sigma por P, ¿sí? Para una partícula sin masa. Significa que para una partícula sin masa, este operador gamma 5 es el operador helicidad, ¿sí? Y pueden verificarlo con la siguiente cuenta. Si aplican gamma 5 a psi, esto es lo mismo que gamma 5 por H sobre E simplemente, H sobre E aplicado a psi es psi directamente. Y este bicho que está acá, gamma 5 por H, es lo que acabamos de hacer la cuenta acá arriba, es sigma por P, dividido E, pero para una partícula sin masa, E es P, con lo cual este operador que está acá es el operador helicidad, ¿sí? Significa que gamma 5 es el operador helicidad para una partícula sin masa, ¿sí? Y a ese operador lo vamos a llamar quiralidad. O sea, gamma 5 es un operador con sus características que en el caso particular de una partícula sin masa es el operador helicidad, ¿sí? Una cuestión un poquito técnica. Como vimos que las partículas son left o right, entonces nos gustaría calcular o ver cómo descomponer la parte left y la parte right de una partícula, ¿sí? Entonces vamos a hablar de quiralidad left y quiralidad right. Entonces uno puede construir, dado gamma 5, uno puede construir dos operadores que voy a llamar p-right y p-left, ¿no? P-right es la identidad más gamma 5 sobre 2, y p-left es la identidad menos gamma 5 sobre 2. ¿Sí? Y estos operadores p-right y p-left satisfacen las siguientes propiedades interesantes. Uno es que p cuadrado es igual a p, y es simplemente hacer esta cuenta, ¿no? Si ustedes calculan esto, recuerden que gamma 5 cuadrado es la identidad, ¿sí? Entonces, p cuadrado es igual a p, y después p-right aplicado a p-left es 0, y eso significa que si ustedes tienen una partícula y le calculan la componente left, y a esa componente left le quieren calcular la componente right, eso obviamente me va a dar 0, porque left y right son cosas completamente ortogonales, ¿sí? De la misma manera, si uno suma la componente right con la componente left, lo que tengo es la partícula en sí, ¿sí? O sea que p-right más p-left es la identidad. Y estas igualdades o identidades las pueden verificar con la definición de quién es p-right y p-left. Son cuentas triviales, ¿sí? Entonces encontramos estos bichitos p-right y p-left que lo que hacen es, dada una función, me dan la componente right o la componente left. O sea, dado un psi que describe una partícula, yo puedo calcular la parte left de esa partícula o la parte right de esa partícula, ¿sí? Entonces, en el caso de partículas masivas,
gamma 5 ya no conmuta con el hamiltoniano. Vimos hace un par de slides que gamma 5 conmuta con el hamiltoniano para partículas sin masa. Si las partículas tienen masa, gamma 5 ya no conmuta más con el hamiltoniano y no es la helicidad. No obstante, cuando una partícula es muy energética, ¿sí? O sea, en el límite ultrarrelativista, la masa es despreciable y entonces la quiralidad converge a la helicidad, o digamos que la helicidad, que hablar de quiralidad para partículas ultrarrelativistas es lo mismo que hablar de helicidad. Y digo esto porque los efectos prácticos en experimentos de altas energías, las partículas son aceleradas a altas velocidades y, por ejemplo, un electrón ultrarrelativista, la quiralidad coincide con la helicidad, significa que un electrón ultrarrelativista tiene helicidad, positiva o negativa, significa que el spin está orientado en la dirección de movimiento. O sea, hacia dónde va, el electrón puede ser right o left, dependiendo de cómo sea la orientación de su spin. ¿Sí? Y uno podría decir, bueno, ¿por qué este tipo está hablando de quiralidad hace tanto tiempo? Y el hecho es que vamos a ver más adelante es que todas las interacciones fundamentales, la interacción electromagnética, la interacción débil y la interacción fuerte, conservan la quiralidad. ¿Sí? La quiralidad es una magnitud que es conservada en la naturaleza. ¿Sí? Por eso es que necesitamos definirla. Un poquitito más de cuentas, hablemos de la quiralidad de una partícula de Dirac. ¿Sí? Como les dije entonces, dado una función psi para una partícula de Dirac, qué lindo diente. Dado una función psi que describe una partícula de Dirac, uno puede calcular cuál es la componente right de esa partícula, ¿sí? Simplemente aplicándole el operador right a esa partícula, ¿sí? Y eso lo voy a llamar la componente right de psi. O sea, psi right es aplicarle el operador, el proyector P right, o sea, este operador 1 más gamma 5 sobre 2, a la psi. Y lo mismo con la componente left. O sea que dada una psi, dada una solución de la ecuación de Dirac, uno puede descomponer en su componente right y su componente left. ¿Sí? Ahora, recuerden que la corriente de Dirac, esta J mu, se escribía como psi techo gamma mu psi. Entonces veamos qué pasa con psi techo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo obtener la componente left de psi techo? ¿Sí? Entonces, la componente left de psi techo, recuerden que psi techo era daga, ¿sí? Y multiplicado por gamma 0. Esa es la definición de psi techo. Y quiero ver la componente left de eso. Significa que tengo que aplicarle a esto el operador P-left. ¿Sí? El operador P-left es este bicho, pero como la psi techo tengo que daguearlo, entonces tengo que daguear esto. ¿Sí? Gamma 5 daga es lo mismo que gamma 5, eso es una propiedad que teníamos. ¿Sí? Y este gamma 0 yo lo puedo mandar adelante, ¿sí? Adelante de esto, pero gamma 0 y gamma 5 anticonmutan, o sea que si yo mando este gamma 0 adelante, este signo cambia. ¿Sí? Entonces, mando el gamma 0 adelante, cambió el signo de acá, del medio, era menos y ahora se transformó en un más. Entonces lo que tengo ahora a la izquierda es la psi techo, porque psi techo era psi daga, ¿no? Gamma 0. Pero este operador ahora pasó a ser el operador P right. Significa que la psi techo left es psi techo aplicado con el operador P right. ¿Sí? Entonces, si yo quisiese escribir la corriente J mu, la corriente de Dirac, recuerden que era psi techo, la habíamos definido como psi techo gamma mu psi. Y ahora si yo lo descompongo en sus componentes, esta psi techo va a ser la componente right más su componente left. Y lo mismo con la psi. La psi es psi right más psi left. Y acá tengo 4 términos, ¿no? Porque tengo psi techo right, si hago la distributiva, tengo estos 2 términos por estos 2, son 4 términos. Ahora, los términos cruzados, los términos que tienen psi techo right con psi left y psi techo left con psi right son 0. Y acá está la cuentita del por qué, ¿no? Psi techo left con psi right, recordemos que lo que vimos hace un ratito, psi techo left era psi techo por P right. Gamma mu
Perrite, psi. Ahora, gamma mu anticonmuta con gamma 5. Significa que si yo quisiese mandar este gamma mu atrás del Perrite, entonces el Perrite, que tiene un 1 más gamma 5, como anticonmutan, se transforma en 1 menos gamma 5. O sea, conmutar gamma mu con Perrite me transforma a Perrite en P-left. Entonces, si yo invierto este gamma mu con Perrite, se transforma en P-left por gamma mu. Y Perrite aplicado a P-left daba 0. ¿Sí? Entonces, de este producto solo sobreviven las partes que tienen que ver con la componente right de ese techo y la componente right de la psi, la componente left de ese techo y la componente left de la psi. ¿Sí? Entonces la corriente de Dirac también tiene, lo puedo descomponer en su componente right y en su componente left. Muy bien. Más adelante en el curso, o sea, dentro de unas 3 o 4 semanas, perdón, 3 o 4 clases, vamos a rederivar la interacción electromagnética y vamos a ver que la interacción entre partículas cargadas con el campo electromagnético está descrita por este término, ¿no? Este psi techo gamma mu psi por A mu, donde psi techo gamma mu psi es la corriente de Dirac, lo que acabamos de ver, la J mu, y este A mu es un vector, es el potencial vector, ¿sí? Entonces la corriente de Dirac da cuenta de los fermiones, y este es el potencial vector que da cuenta del campo electromagnético, ¿sí? Que lo vamos a asociar con un campo que no es ni más ni menos que el fotón. Esto lo vamos a ver más adelante, pero es la pinta que tiene la interacción electromagnética, ¿sí? Destaco esto porque la estructura de la helicidad de la interacción electromagnética viene dada por el espinor de Dirac. O sea, los espinores de Dirac son los que tienen esta helicidad o quiralidad left o right, ¿sí? Entonces la interacción electromagnética debe sus características a la quiralidad que tengan las psi, ¿sí? Los fermiones de la teoría, ¿sí? Por ejemplo, si el producto de espinores por algún motivo se anula, entonces eso impone restricciones que tienen que ver con la quiralidad. O sea, si una partícula solo puede ser left, entonces a la interacción electromagnética eso se le va a propagar también, ¿sí? A modo de ejemplo, un par partícula-antipartícula solo se pueden aniquilar, y esto es si tienen quiralidades opuestas. Y esto es algo que me imagino que muy probablemente vayan a ver en la práctica, ¿sí? Esta cuentita. Demostrar que si una partícula y una antipartícula se aniquilan, o sea, si un electrón y un positrón se aniquilan entre sí, dando origen a un fotón, solo lo pueden hacer si el electrón y el positrón tienen quiralidades opuestas. Eso es una cuenta que imagino que van a ver en la práctica. Entonces, si uno tiene, esta flechita azul representa la dirección de movimiento y están mal, ¿no? O sea, si pienso que se aniquilan, van en la dirección opuesta, ¿no? Entonces, si tengo un electrón y un positrón con quiralidades opuestas, o sea, si el electrón es left, el positrón es right, o si el electrón es right, el positrón es left. ¿Sí? Si el electrón y el positrón, es decir, partícula y antipartícula, tienen quiralidades opuestas, ¿qué significa quiralidades opuestas? Significa que si este tiene el spin opuesto a la dirección de movimiento, el otro tiene que tener el spin en la dirección de movimiento. Eso significa quiralidades opuestas, ¿no? Recuerden que la quiralidad tenía que ver con la relación entre la proyección del spin en la dirección de movimiento. Si son contrarias, es left; si son en la misma dirección, es right. Entonces, que partícula y antipartícula tengan quiralidades opuestas significa que los spines, el spin del electrón, es contrario a su dirección de movimiento, mientras que el spin del positrón está a favor de la dirección de movimiento, y les vuelvo a repetir que esta flechita azul de los positrones está mal, va al revés. Las partículas se aniquilan así, pero los spines no cambian. Entonces, si se fijan, el spin inicial, ¿sí? Cuando tengo el electrón y el positrón que se van a aniquilar,
Los spines apuntan los dos en la misma dirección. ¿Sí? Significa que el spin de este electrón es un medio en una cierta dirección, el spin del positrón es un medio en la misma dirección, significa que el sistema inicial tiene spin total 1. ¿Sí? Y el spin se conserva, entonces significa que el fotón en el que se aniquilan tiene que ser una partícula de spin 1. Y es la que se lleve todo el spin que tenía el sistema inicial. En el sistema inicial tengo dos fermiones de spin 1 medio apuntando en la misma dirección. En el sistema final tengo un fotón, y ese fotón se tiene que llevar todo el spin que tenía el sistema inicial, que es 1. ¿Sí? Esta pregunta es ridícula en función de la que acabo de decir. El que se lleva el impulso angular es el fotón. El fotón es una partícula de spin 1, como ustedes ya saben de electro. ¿Bien? Bien, eso es lo que tenía para comentarles la clase de hoy. Entonces, ¿cuáles son los puntos importantes de lo que vimos la clase de hoy? Dos cosas. Una, vimos qué es el operador velocidad y el hecho de que cuando uno mira con el hamiltoniano de Dirac la evolución de una partícula libre, pasan cosas que son antiintuitivas. ¿Sí? Uno es que uno no puede medir componentes de la velocidad de manera simultánea. Otro, que la velocidad no es constante, la velocidad oscila, y por ende la partícula libre está acelerada, a pesar de que no hay ningún potencial externo. Y eso es completamente antiintuitivo, y tiene que ver con el hecho de que cuando uno quiere describir un paquete de ondas, uno no puede librarse de las soluciones de energía negativa, porque un paquete de ondas es una expansión en todos los autoestados del problema, y algunos autoestados son de energía positiva, otros de energía negativa, o sea, partículas y antipartículas. Y estos términos de interferencia entre las funciones que describen las partículas y antipartículas son las que generan esto. Y esto es algo que uno puede medir, efectivamente. ¿Sí? Esa es una salvedad que les hago. Lo otro importante de la clase de hoy tiene que ver con la dinámica de partículas que no tienen masa. Y para eso, o sea, los neutrinos. Y para eso vimos que uno tiene dos posibilidades de elegir, o sea, en el hamiltoniano de Dirac uno puede elegir, tiene dos hamiltonianos de Dirac si quiere. Uno de ellos es consistente con que las partículas son todas left, y otro es consistente con que las partículas son todas right. ¿Sí? Es como que tengo dos posibilidades para escribir las cosas. Y resulta ser que en la naturaleza lo que uno observa es que todas las únicas partículas no masivas... ¿Se te cayó el diente? No, bueno. Todas las partículas no masivas que conocemos en la teoría, son los neutrinos, son todos left. O sea que de esos dos hamiltonianos que podía elegir, solo puedo elegir uno si quiero describir la naturaleza en la que vivimos. ¿Sí? Y eso significa que la naturaleza vio la paridad. Porque si solo existen partículas left y no existen las right, o sea, la imagen especular de una partícula no existe en la naturaleza, entonces la naturaleza vio la paridad. Al menos para los neutrinos, al menos para las partículas no masivas. Y después definimos cuestiones técnicas sobre qué es el operador quiralidad y algunas de sus propiedades. ¿Sí? Eso cierra esta primera parte del curso, como les conté al principio de la clase, de qué es lo que íbamos a ver. La clase que viene vamos a adentrarnos a tratar de responder el mismo tipo de preguntas que nos planteamos al principio de la clase, cómo es la física a nivel fundamental, pero vamos a tratar de construir un formalismo más potente. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer en la clase que viene en particular es repasar algo que ustedes ya vieron en mecánica clásica, que es lo que se llama teoría lagrangiana. ¿Sí? Es algo que ustedes ya vieron, pero vamos a tratar de hacer una teoría lagrangiana de un concepto que tiene que ver con la idea de que es un campo, ¿sí? Cuántico. Entonces la clase que viene vamos a tratar de construir un formalismo que ustedes ya vieron, pero darle un matiz distinto y vamos a interpretarlo. Y con esa teoría lagrangiana vamos a construir una descripción de primeros principios de qué es el electromagnetismo, qué es la interacción débil y qué es la interacción fuerte. Eso nos va a llevar varias semanas. ¿Sí? Bien, a ver si hay alguna otra pregunta.
Hay veces muchísimo error de Sitter Begón. ¿Hay algún libro de la bibliografía que le explique más a fondo? Porque no termino, estoy haciendo una buena imagen mental de la situación. Puedo buscarte bibliografía, no está en el Halsen, no está en el Griffiths, no está en ninguno de los libros que yo les di como sugerencia. Pueden googlear, pues yo voy a tratar de buscar bibliografía sobre este fenómeno. Ok. ¿Alguna otra duda? Una pregunta. Eso del Zitterbewegung, Sí. el hecho de que las velocidades no conmuten, ¿tiene que ver con que tiene que ver con que el momento no es simplemente masa por velocidad, sino que es masa por velocidad sobre raíz de 1 menos b cuadrado, ¿no? Sí, bueno, tiene que ver con la relatividad ¿Tiene que ver con especial. eso? Tiene que ver con la Sí. relatividad especial. En particular, en términos del hamiltoniano de Dirac, nosotros demostramos que alfa es la velocidad y las alfa no conmutan. Con lo cual, no podés medir de manera simultánea, con precisión absoluta, componentes de la velocidad. Aunque sí lo podés hacer con P, porque P sí conmuta con el hamiltoniano y las componentes de P conmutan entre sí. Pero alfa no. Y alfa no porque es la alfa que encontramos cuando escribimos la ecuación de Dirac. Ok, sí. Bueno, los dejo con los chicos de la práctica entonces. Bueno, son 6, hagamos 10 minutos a partir de ahora de pausa. Adiós muchachos, chau. Muchachos y Chau, chau. mujeres. Chau.